Hola, ¿qué tal? En esta ocasión repasaremos el tercer parcial de la materia de Informática 2, denominada Software Educativo. Bien, primero daremos un pequeño repaso de lo que es Informática 1, viendo lo que es la clasificación del software. El software se divide en sistema, los cuales se le conocen también como sistemas operativos, que tenemos Linux, Mac y Windows. El software de aplicación, que son todos aquellos que nos permiten hacer una tarea en particular, por ejemplo Firefox, que nos permite navegar en Internet, Word, hacer documentos, Excel, hoja de cálculo, PowerPoint, presentación en diapositivas, Media Player, reproducción de multimedia y el antiguo Messenger, que era para chatear. El software de programación es el que da origen tanto al software de sistema como al software de aplicación. Se programa, se da a nacer un nuevo programa, ya sea en C++, en Java o en Visual Basic. Vamos a tener que el origen del software educativo se da por el software de aplicación y el software de programación. Al momento de unirse el software de aplicación, que se utiliza simplemente para hacer una única función, el software educativo, su función es educar, se debe también de programar. Por ello es que se fusionan y surge el software educativo. El software educativo entonces es cualquier programa computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar inclusive. Ya que hemos aprendido lo que es un software educativo, toca conocer las secciones de cualquier software educativo. En primer lugar vamos a tener una portada que debe tener un tema claro, por ejemplo aquí es el fuego, se puede observar. Debe ser llamativo, de preferencia colores que reluzcan, o también pues a una cierta animación, con animaciones como lo dice, y referente al tema. Obviamente que pongo esta llama pues porque se refiere al fuego. Las instrucciones deben de ser concretas, claras, visibles pero no tan llamativas, como por ejemplo aquí tenemos dar clic a la flechita para continuar. Es una instrucción concreta, es bastante clara, pero no es tan llamativa como la flechita. El aprendizaje debe de ser interactivo, animado y llamativo. El fuego es muy peligroso pues te puede quemar. Ahí tenemos lo que es el aprendizaje. Vamos a tener una evaluación o una autoevaluación que también debe ser interactiva, debe de ser clara en cuestiones de los resultados y debe de reforzar el aprendizaje. Interactiva, bueno, como esto de los botoncitos, que podemos nosotros darle clic a cualquier botoncito y podemos modificar nuestra respuesta, o más bien elegir nuestra respuesta. Claro en el resultado, ya que por ejemplo, ¿qué es lo que hace el fuego? ¿Nos da picor? Pues quizás no. Entonces vamos a ver el resultado. Dice, lo siento, esto no es. Ahí lo tenemos. Y debe de reforzar el aprendizaje. Por ejemplo, lo siento, esto no es. Recuerda, el fuego quema. Allí hay un reforzamiento de conocimiento. Por ejemplo, si le damos que quema, muy bien. ¿Eres un experto en el fuego? Ya que conocemos qué es un software educativo y cuáles son sus secciones, debemos de saber los tipos de software educativos que existen. Primero obtendremos el de para niños, que debe de contener diversión, aprendizaje y una educación. En cuestiones de diversión se refiere a colores llamativos, bastante luminosos, dibujos que ellos puedan apreciar, personajes que ellos conozcan, como por ejemplo Barney o Dora la Exploradora, o animales, pero animales que se vean tiernos, como dibujados. Debemos de darles un aprendizaje, pero aprendizaje para niños, ya sean números, colores, letras, alimentos, etc. Debemos de enseñarles algo de educación también ahí, ya sea el respeto, respetar a las personas mayores, la amistad, la ayuda, prestar ayuda, y la honestidad, digo siempre la verdad. Posteriormente tenemos los software online, los cuales deben de cumplir con pueden ser de tres tipos: una capacitación, actualización o tutoriales. La capacitación se refiere a que es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuo
en el desempeño de una actividad. La capacitación pues se refiere a aprender nuevos conocimientos, es decir, por ejemplo, aprender a manejar una nueva computadora o una nueva máquina, o aprender a hacer un proceso en específico. También tenemos la actualización, que es la mejora o evolución de conocimientos técnicos que una persona ya adquirió para el desarrollo de sus actividades. Por ejemplo, una persona puede ya saber escribir a computadora, pero necesita una mejora o una evolución, es decir, teclear más rápido. A eso se le llamaría una actualización. O los tutoriales, que sirven para instruir o de ejemplo a los individuos en el desarrollo de algún producto o actividad. Pues un tutorial no necesariamente quiere que te quedes con el conocimiento, sino que simplemente sepas hacer algo y lo puedas consultar de manera metódica para poder desarrollar esa actividad sin necesidad de realmente aprender algo. Los cursos online deben de cumplir con ciertas características. Deben ser instructiva, formal, explicativa, contundente, precisa y detallada. Instructiva. Debe de seguir un propósito claro de enseñanza, el cual debe ser explicado. Quiere decir que nosotros debemos de darle a entender al usuario qué es lo que va a aprender y que únicamente nuestro tema va a ser ese, que aprenda una única actividad. Formal. Las palabras deben de ser las adecuadas para el grado de estudios. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un curso online para ingenieros, debemos de utilizar lenguaje de ingenieros, no un lenguaje vulgar o popular. Precisa. Cada elemento del programa debe de servir para lograr el objetivo de enseñanza. No deben de existir distractores. Por ejemplo, si nosotros vamos a enseñar a aprender un carro, pues podemos nosotros poner algún video, podemos poner audio o podemos inclusive poner una imagen donde se ve el tablero del carro. Pero no debemos de poner cosas que distraigan, como por ejemplo a un galán o a una señorita modelando sobre un carro. Eso se le considera distractor. No es preciso ese elemento tal cual. Explicativa. Cada una de las pautas para lograr el aprendizaje deseado debe ser ampliamente explicado, con ejemplos. Dar ejemplos, por ejemplo, buscar algún video de alguien que esté encendiendo el carro, o un video donde se vea cómo se inserta la llave, etcétera, etcétera. Debe ser muy explicativa. Contundente. La evaluación que se debe de llevar a cabo no puede dejarse interpretaciones, o sabe o no sabe. A diferencia de la de los pequeñines, la de los niños, que ellos pues si fallaron pues deben de tener otra oportunidad y otra oportunidad, en este curso online no debe de haber oportunidades, o aprendiste o no aprendiste, o lo hiciste bien o lo hiciste mal. Detallada. Se deben de utilizar los elementos que se crean necesarios para dejar en claro la idea o enseñanza. Es decir, si tú crees que tu presentación o tu software educativo necesita un video, debes de ponerlo. Si crees que necesita una música o una canción, debes de ponerla. Imágenes también. O algún montaje en particular, también debes de ponerlo. No debes de quedarte sin nada que sea detallado o que se vea muy simple o que solo tenga texto. Debes de poner los elementos que tú creas convenientes para que tu tema quede totalmente claro. Posteriormente sigue el software de referencia, el cual condensa cierta cantidad de información ampliamente documentada y refutada para su consulta de manera dinámica. En esto entraría lo que es todas las enciclopedias, como puede ser Encarta, inclusive Wikipedia. Su contenido debe de tener definiciones, líneas del tiempo, estadísticas y también un cuestionario. Vamos a ver, por ejemplo, la definición. Son palabras que son claramente explicadas y que se encuentran ordenadas de manera alfabética. A esto se refiere meramente a un diccionario. En la línea del tiempo, línea marcada cronológicamente en la cual se establecen sucesos trascendentales para la humanidad en cierto tema, se encuentran acompañados por imágenes. Estadísticas, gráficos que muestran estándares o referencias numéricas sobre hechos ocurridos. Y vamos a tener también un cuestionario, serie de preguntas relacionadas
con un tema en particular que permiten la evaluación del usuario con sus conocimientos. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Primero vamos a tener las definiciones, que al nosotros darle clic en guerra, nos va a aparecer la definición de guerra, genocida, la definición de genocida, y de tortura, la definición de tortura. En la línea del tiempo, bueno, pues como se ve es una línea marcada cronológicamente, donde está enfocado con una imagen, por ejemplo Hitler. Hitler se convierte en el Führer en 1934. Estadísticas, por ejemplo, millones de muertes del eje, de los aliados y neutrales. Pero, como debe de ser bien detallada, al yo darle clic en la del eje, me va a enviar un poquito más detallado las muertes del eje, en alemanes, italianos y japoneses. Por último, vamos a tener el software geográfico, el cual debe de contener donde identificar referencias, características y ecosistema. Por ejemplo, en identificar nos va a permitir localizar en un mapa la zona de interés. En referencias mostrará información histórica o relevante de la zona. En características va a mostrarnos algunas características de la zona, como puede ser el clima, la temperatura, entre otras cosas. Y en el ecosistema se refiere a manejarnos flora y fauna de la región. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el continente americano, el cual nosotros al darle clic, por ejemplo, en Norteamérica, nos va a enviar a Norteamérica. Y vamos a tener sus referencias, que en esta región existieron algunas de las tribus más antiguas de América. Vamos a tener su clima, selva tropical, y animales, desde leones marinos hasta serpientes.